Hola, hermanos y hermanas, amigos y amigas, vos, que nos estás viendo desde allá, donde sea que estés, de tarde, de mañana, aquí estamos con un nuevo episodio de P I R y con... Matías Tavil, de Asociación Libre. Exactamente. Y bueno, ¿Vos yo, quién sos? yo soy Francisco Sebastián, también conocido como el protector de la llama dorada. Y hoy tenemos unas muy buenas preguntas para ustedes. Que vamos a disparar Prontamente. muy pronto, cuando menos se lo esperan. Sí, que por suerte el tanque Sebastián nos honró con su vuelta a la capital federal, a Buenos Aires, porque ¿hace cuánto no estabas por acá? Desde diciembre. Sí, hace un par de meses más o menos. Bueno, volví para la Navidad. Sí. Sí, creo que te Pero vi no filmamos. para esas fechas. No, creo que no. Pero sí, hace mucho tiempo no te vi, Tanque. Estuviste por Uruguay, estuviste por Bariloche. Sí, por San Martín de los Andes. Por San Martín de los Andes. Y bueno, y tenemos la suerte de tenerlo de vuelta para este increíble PIR que se viene con unas preguntas, la verdad que desde mi punto de vista, fenomenales. La verdad que sí. Así Bueno. que Tanque... Dispara la primera. Bien. Esta pregunta es de Paula Garat. Dice: hola, muy bueno el canal. Me surgió una duda. ¿Piensan que leyendo e introduciéndose más en conceptos psicoanalíticos por cuenta propia, uno puede llegar a entender algo de sus problemas o de lo que lo hace sufrir? ¿O siempre el inconsciente va a intervenir en ese intento de aplicar algo de la teoría psicoanalítica a la vida y experiencia de uno mismo? Espero que se entienda la pregunta, gracias y saludos. Bien, Paula, muy buena pregunta. Es una pregunta muy frecuente que hacen las personas, ya sea por YouTube o por Instagram, y que en general, según yo entiendo, de trasfondo está la pregunta por el autoanálisis, ¿no? ¿Es posible el autoanálisis? ¿Uno podría analizarse a uno mismo o uno tiene que acudir a un analista para poder llevar a cabo un proceso de análisis, ¿no? Y la verdad que es una pregunta compleja. Tiene de antecedente el supuesto autoanálisis de Freud, que Freud, cuando crea el método psicoanalítico, en gran parte lo hace aplicándolo a sí mismo, a sus propios sueños, actos fallidos, etc. Y como que él se autoanaliza, y de esa forma nacen muchos de los conceptos psicoanalíticos que después se aplica a otras personas o que simultáneamente Freud estaba aplicando en sus neuróticos. Sin embargo, también se suele decir que el autoanálisis de Freud no era tal, ya que en realidad lo hacía en correspondencia con Fliess, que era un amigo muy cercano que tenía y que en esa figura de interlocutor estaba en juego una especie de analista, por más de que no era Fliess realmente quien interpretase alguna de las cosas que le pasaba, pero sí estaba en juego el diálogo, ¿no? Entonces es una buena pregunta. Cuando dice correspondencia es por correo. Correspondencia, No, sí, en esa época... O sea, así era como... Sí, se escribían muchas cartas, ¿no? Bueno, 1800, 1900. Sí, casi 1900, claro. O digamos, seguramente... Ahí cambiando el siglo. Sí. Y... bien, a mí me parece... Vos hacés la pregunta específicamente utilizando la teoría psicoanalítica, si vale la pena leer teoría psicoanalítica para tratar de aplicarla a uno mismo, para ver qué se puede sacar de ello. Y me parece que hay dos formas a grandes rasgos de utilizar la teoría psicoanalítica, opuestas de alguna manera. Por un lado estaría la exploración real, cuestionadora, donde uno realmente utiliza lo que lee o lo que ve en videos o digamos todo el contenido psicoanalítico al que accede para cuestionarse genuinamente a uno mismo y explorar qué es lo que sucede. Como ejemplo de esto tengo, ya que hago videos, digamos, tuve la experiencia sorpresiva porque no lo había considerado hasta que me empezó a pasar y me empezó a pasar cada vez más, de tener pacientes que ven mis videos y que me dicen: vi el video tal que subiste y me hizo pensar tal cosa, ¿no? Entonces, en esos casos
para mi sorpresa, para mi grata sorpresa, lo que vi es que en general estos videos funcionan como disparador de preguntas realmente grosas y genuinas que se hacen las personas como para explorar su caso, ¿no? Como que los llevan a preguntarse cosas que después, trabajando en análisis, están bárbaras. Claro, ¿viste? sirve. Sirve un montón. Lo interesante, voy a hacer una aclaración así como medio por fuera de lo que estoy desarrollando. Lo interesante de eso también, que me sorprendió, es que capaz, si ellos ven en un video algo que yo dije, como que lo pueden referenciar a su vida y como que funciona como un disparador para cuestionarse cosas, pero si yo hubiese dicho lo mismo en una sesión a ellos, hubiese sido venido como desde su gestión, suponete, o como desde un lugar de demanda, Claro. y se hubiesen resistido a lo que yo hubiese dicho. Total, claro. O sea, cosas que en sesión yo no podría decir porque sería vivido por la persona como una especie de demanda o como algo muy desde el sentido. Muy desde el saber. Desde como el que saber. Yo sé, analista, y te digo cómo son las cosas. Claro. En cambio, cuando yo lo digo en un video y es impersonal, porque no se lo estoy diciendo a su caso específico, se pueden sentir identificados, claro, y dar lugar a cuestionamiento, a reflexión y que funcione como un disparador para trabajar cosas en sesión. Eso me ha pasado muchas veces y me parece que en ese caso este contenido psicoanalítico que consumen les funciona como un disparador para un cuestionamiento genuino, donde realmente se están haciendo preguntas y están dispuestos a explorar. Pero también podría suceder que las personas utilicen el contenido psicoanalítico como un intento de intelectualización o racionalización, donde se intente justificar, ¿no? Como una especie de explicación, sentido. Explicación, como darle sentido a la grieta que aparece en el saber, en el sentido, producto de la aparición de las manifestaciones del inconsciente. De repente a estas personas les empieza a pasar cosas en la vida que no saben explicar, esto los angustia y utilizan la teoría psicoanalítica para hacer una explicación verosímil, racional, que podría ser cierta, pero que en la mayoría de los casos no lo es, y utilizan la teoría como tranquilizador, como para decir, bueno, no, esto me pasa por esto. Que pensaba que es interesante que a veces en los análisis también por ahí descubrís algo y te aferrás a eso como única respuesta, y por ahí en su momento fue un descubrimiento genuino, pero después empezó a funcionar como algo que obturaba otras cosas, claro, ¿no? Y por eso uno va como dándole la vuelta y la vuelta y la vuelta a... Sí. Digamos, nunca te podés terminar de casar con que, ok, encontré la verdad, ¿no? Es esta. Claro, eso está bueno porque en cuanto uno sella un sentido, viste, como que obtura un poco, obstaculiza que se siga produciendo algo y que se siga habiendo pregunta y que siga habiendo sí. Es como que producción subjetiva de alguna manera. Cierra la puerta, claro, se queda con una idea, ¿no? Esto es la verdad. Y eso impide ver la verdad, ¿no? Sí. De esa forma puede ser también utilizado el consumir contenido psicoanalítico, ¿no? Como para encontrar una respuesta que obture la pregunta y por lo tanto evite en lo más posible que esa pregunta continúe, lo cual trae angustia y... Sí, es más como para tranquilizarse que para explorar realmente. Y de hecho Freud desaconsejaba a sus pacientes leer su obra, leer publicaciones psicoanalíticas justamente por esto, para que no lo utilicen, para que la razón no lo utilice como un medio de defensa. Por eso y también como para no condicionarlos y que ellos terminen como dentro del análisis produciendo las mismas cosas que Freud había teorizado como para satisfacerlo o lo que sea, que eso también puede pasar. Con eso me hace acordar a un video que hicimos que yo te decía que siempre que puedo, y no siempre se puede, pero siempre que puedo cerrar con una pregunta del analizante, lo aprovecho. No me gusta cerrar cuando alguien viene y, lo entendí, es esto. Claro, totalmente. Poder bancar el no saber, o poder bancar por lo menos la pregunta, sin tener que llenarla enseguida de un montón de razones y lógica y razonamientos, porque las cosas son más complejas siempre. Sí, y eso... Básicamente.
Y eso ya apunta a algo de técnica psicoanalítica y que a veces, viste, es algo que uno intenta hacer, pero a veces se olvida y a veces lo hace y dice, uy, ¿por qué Sí. hago esto si yo sé que es más efectivo esto otro, ¿no? Por ejemplo, a uno se le ocurre que tal cosa que está diciendo el analizante puede tener que ver con tal cosa, ¿no? Entonces uno podría decir, bueno, esto eh, tiene que ver con lo que me contaste de tu viejo, ¿no? Y otra cosa es decir, ¿será que esto que me contás tiene que ver con lo que me contaste de tu viejo? Exactamente. ¿Habrá algún vínculo? Entonces es como, no lo estás asegurando, no lo estás Entonces, aseverando, sino que estás invitando a la pregunta. Y eso, o sea, primero porque ni sabes, porque le podés estar pifiando a full. Y segundo, invitar a la pregunta, no sé, subjetivamente tiene otro efecto. Despierta mucha menos resistencia y que aparezca como un cuestionamiento simplemente. sí, Más que decirle, a vos te pasa esto, es, ¿será que tiene que ver, viste? está En general buenísimo. es más efectivo. Y el saber funciona así en general y pensaba, bueno, lo hablábamos hace un toque, que no solo en el discurso psicoanalítico es peligroso, casi cualquier cosa de espiritualidad, incluso coaching, es como que uno agarra el discurso, listo, esto es la verdad. Un Ujú. amigo que viene y te dice, no, no entendés nada, es esto, listo, me quedo con esto y no me pregunto nada, ¿no? Pero bueno, es difícil animarse al no saber y a veces las respuestas tranquilizan, pero Taponan. taponan la verdad, taponan eh, enfrentarte con las emociones que tienen que ver con el no saber, con la incertidumbre, Sí, con la angustia con que genera eso. incluso con preguntar básicamente. Sí. Mm, Entonces, por un lado, como dijimos, el contenido, la información, la teoría psicoanalítica puede ser utilizada como exploración real, que tipo vos lees algo y decís, ah, podría ser que algo de esto esté en juego en mí, y cómo podría estar en juego en mí, y digamos que eso lleva a preguntas reales que lleven no a buscar mantener un equilibrio de lo que a uno le pasa, sino realmente estar dispuesto a remover todo el edificio de lo que uno tiene construido. sí, Y por otro lado, uno podría utilizar esa información como modo de poner parches en los huecos, dando explicaciones que suenan lógicas, pero que en el fondo no están cuestionando nada, sino que están tratando de sostener el edificio mediante la razón. Eso en principio. Después, si bien, como dije, eh, el, el autoanálisis, digamos esto, o el consumir contenido psicoanalítico para entender cosas de uno, para cuestionarse cosas de uno, puede funcionar legítimamente, como estamos diciendo, en los casos que está bien encarado. Sí pienso que hay dos límites con respecto a esto. Por un lado, que uno tiene puntos ciegos, es decir, que la propia conciencia a uno lo puede engañar, que los mecanismos de defensa van a falsear el propio entendimiento, el propio razonamiento y lo van a llevar a hacer las cosas, a pensar las cosas de una forma que de alguna manera se alejen de algunos puntos centrales, y en ese caso es importante la mirada de alguien experimentado, la escucha de alguien experimentado que pueda ubicar esos puntos que uno mismo no puede ubicar en el caso propio. Eso por un lado. Y después hay otro límite que tiene esta práctica, que es que no está en juego el diálogo, ¿no? Hasta donde yo sé, somos seres sociales. Y me parece que el vínculo con los otros es algo muy esencial del ser humano, casi su esencia. Cuando Lacan habla del universo simbólico, dándole la importancia que le da, el universo simbólico, de hecho, una de las formas de llamarlo simbólico para Lacan es el otro. O sea, fíjate cómo está en juego la dimensión de la interlocución, la dimensión del otro. Todo lo que tiene que ver con el universo simbólico es porque tiene que ver con la comunicación y tiene que ver con el valor que tiene a nivel social. De esta forma me parece que un poco el
el corazón de la pregunta que haces, Paula, me parece que era, Sí, Paola. Garat, Garat, seguro. Garat era, Paula no me acuerdo. Me parece, si entiendo bien, Paula, no sé, pero estamos como hipotetizando con tu caso, es que en general cuando las personas preguntan si se pueden como autoanalizar, leyendo contenido o lo que sea, es que están intentando ahorrarse el acto de tener que contar lo que le pasa frente a un otro. Ahorrándose la angustia que produce el acto Bien. de decirle al otro eso. Porque la angustia muchísimo poder decir, eh, bueno, no solo al analista, ¿no? Pero sí, Sí, yo creo que es simplemente el hecho de exponerse de esa forma. claro, ¿Me entendés? de abrirse. Más allá de lo que uno tiene para contar, es decir, de lo que uno puede descubrir de uno mismo hablando sobre lo que le pasa, el hecho de tener que contar eso, de exponerse de esa forma frente a un otro, eso ya es otra dimensión de eso, ¿no? Como no es lo mismo hablarse a uno mismo con respecto a ciertas cosas que eso mismo contárselo a otro, y me parece que todos podemos de alguna manera eh, estar de acuerdo con esto porque lo vivimos, porque hay cosas que uno se admite a uno mismo y que sin embargo no se las cuenta a nadie. Como que hay un nivel de resistencia en ese paso, Claro, claro, ¿no? claro, O hay claro, cosas sí. que uno siente que no existen realmente o que no se ponen en juego realmente en la vida hasta que las sabe un otro, hasta que se las cuenta un otro. Entonces me parece que en el núcleo, en el corazón de la pregunta está como esta ilusión de ¿podría yo ahorrarme exponerme de esta forma frente a un otro? A mí me parece que no, Paula, no me acuerdo. Eh, ¿Por qué? Hay muchas cosas que en el análisis uno con mucha resistencia logra ponerlas en juego, logra ponerlas en palabra, y una vez que eso se pone en juego en el análisis, a partir de ahí sale del análisis hacia la vida cotidiana y la persona puede ponerlo en juego en la vida normal. Eso es muy común. Tal cual. Algo de eso nombraba Freud cuando utilizaba el término neurosis de transferencia, que básicamente a lo que hace referencia es a que dentro del espacio psicoanalítico se creaba una neurosis artificial que era igual a la neurosis de la vida cotidiana de la persona, pero como en el marco del análisis con la persona del analista, que funcionaba como venía a representar el vínculo del sujeto con todos los grandes otros que aparecieron en su historia: padre, madre, no sé, puede ser hermano, puede ser hijo incluso. Sí, hay como muchas cosas que se ponen en juego en ese vínculo, y cuando algo de esa neurosis de transferencia, ¿no? Como esa neurosis eh, reducida, digamos, como el espacio del análisis, algo se resolvía ahí, algo se ponía en juego ahí que no estaba en juego en el resto del mundo, Sí. luego podía ponerse en juego en el resto del mundo y se hacía como ese paso de la neurosis, de la resolución de la neurosis de transferencia a la resolución de la neurosis ordinaria de la vida cotidiana del sujeto. Por eso me parece que el hecho de poner en juego las cosas para un otro es un punto esencial, insustituible, que es un límite del autoanálisis. Excelente. Más allá de que uno se puede cuestionar un montón de cosas y no es necesario, capaz, ir a un analista, alguien que se llama analista, para poner en juego las cosas con un otro. Capaz uno, por leer teoría psicoanalítica, se cuestiona cosas, o se cuestiona cosas porque le pasaron cosas, y eso lo pone en juego con una pareja o con alguien que está conociendo, o en otro vínculo con un otro, y eso también tiene un mismo efecto. Pero bueno, el análisis es como un lugar muy que está hecho profesionalmente para que se pueda dar este tipo de cosas. Así que esa es la respuesta para mí, Paola Garat. Sí está bueno leer teoría psicoanalítica si uno lo hace desde el lugar genuino de la exploración y no para racionalizar, pero tiene el límite de los puntos ciegos que uno tiene y el límite de que es importante exponerse y poner en juego estas cosas en el diálogo con un otro. Pero bueno, vamos a la segunda pregunta. ¿Querías decir algo? Sí, en realidad se me ocurrió una idea que en la espiritualidad está como esto, como una palabra que le da mucha bola a ciertos autores, es la humildad
que justamente es la humildad de no saber, ¿viste? Y de preguntar, ser un boludo de, che, no entendí, Ujú, poder ser un boludo, ujú. versus la soberbia de yo entendí, es esto así, ¿no? Em, y está como conectado de alguna manera, ¿no? De hecho, ponele, es muy común, sobre todo en los pacientes obsesivos, que vengan a sesión contando las conclusiones a las que llegaron, pero y que no aparezca tanto o que cueste que aparezca algo de la pregunta. ¿Viste? Como si viniesen a sesión casi a decir, mirá todo lo que pensé, o no que soy un buen paciente, o no que soy inteligente. ¿Viste? Como... sí, hay algo como de una oferta al analista de ese saber y de esas conclusiones que piensan que es lo valorado, porque un poco la sociedad está estructurada de esa forma para pensar que lo que tiene valor es el saber Sí, la conclusión, sí. más que la pregunta, el no saber, la grieta. Es lo mismo, entonces estamos divagando un poquito, pero es lo mismo que el proceso versus el resultado, de alguna manera. Porque el proceso es pura incertidumbre, no sabes cuál es el próximo paso. El resultado ya sabes, es este. Ujú. Yo quiero esto. Y está valorado también en la sociedad el resultado mucho más que el proceso, porque el proceso no es tan lindo como el ideal del resultado, ¿no? Es como que realmente tenés que ir remando, a veces en la pura mierda, y tratando de encontrar una salida que no la ves. Pero animarte a atravesarlo es la joda, de alguna manera. Y no rendirte, no resignarte y... Bueno, algo así. Bien, vamos con la segunda pregunta. Esta pregunta es de Felipe Araya, que dice: excelente ambos, me reí mucho en algunas partes, jaja. Tengo una pregunta para el guardián del bosque, que era el nombre con el que se introdujo el tanque Sebastián en el video pasado, sorpresivamente, yo no lo sabía de hecho. ¿Cómo relacionarías al ello, en el sentido lo más freudiano posible, con la espiritualidad? ¿De qué modo lo articularías? Se agradecería ejemplos concretos. Ok, bueno, Felipe, ¿no? Felipe Araya. Ok, Araya. Bueno, Felipe, me gustó mucho tu pregunta y la estuve pensando. Primero, voy a hacer, como se dice en inglés, un disclaimer, creo que es, como decir, primero, es muy difícil agarrar dos paradigmas y tratar de meter conceptos de uno en el otro, ¿no? Así que, en principio, Sí, como igualarlos, ¿no? claro, como que sea exactamente lo mismo. Aún así, acepté el desafío y me parece que está bueno para hablar algo que a mí me encanta hablar. Bien, A full. vamos a hablar de... Primero, como este es un canal de psicoanálisis, del ello hemos hablado mucho, voy a introducir lo que él está preguntando de estas, digamos, de este otro punto de vista espiritual. Y cuando yo digo espiritual, esto me gusta aclararlo, estoy hablando de ciertas doctrinas, dentro de la que podés encontrar el taoísmo, el sufismo, el budismo, el zen, y digamos que el hinduismo Advaita Vedanta, no dual. Digamos esas, después hay más, pero bueno, vamos a poco. ¿Qué pasa? Me encanta esa ¿Qué clasificación. pasa en esto? ¿Qué pasa? En todas estas doctrinas aparece algo que se repite todo el tiempo, y es esto. El ser humano no sabe quién es y vive en una ilusión de creer que es algo que no es. ¿Sí? Esto es el ego, el yo para el psicoanálisis, el narcisismo. Como vive metido ahí, y este narcisismo lo creó por identificación con un objeto, ya sea el cuerpo, ya sea la mente, los pensamientos, a lo que voy es que con objeto estoy nombrando cualquier cosa que es apuntable con el dedo, que es percibible, que es... Tiene sustancia. Claro, que tiene cierta sustancia, que puede ser delineado. A lo que voy es cualquier cosa que aparezca en tu conciencia. Y como tal, la conciencia en sí misma es tan solo espacio vacío donde esos objetos aparecen. En tu conciencia, en el vacío de tu conciencia, puro vacío, aparece un pensamiento, aparece una emoción,
aparece las sensaciones del cuerpo, ves tu mano en el vacío de tu presencia, digamos, del hecho de que vos sos. Eso para la espiritualidad es la esencia del ser, es el espacio vacío, que no está vacío, porque está lleno de todos los objetos. Es decir, así como los objetos son contenidos de tu conciencia, la conciencia funciona como el continente, que no hay nada que puedas conocer fuera de tu conciencia, por lo menos así entendido desde la espiritualidad, ¿no? Dentro de ese paradigma, si tenemos que meter al ello, el ello vendría a funcionar como contenido, no como el continente. A lo que voy es que algo que emerge del inconsciente es algo que aparece en tu conciencia, en este sentido. Entonces, de alguna manera, cuando hablamos del ello, es como si habláramos de lo más natural o de lo más esencial de tu parte fenomenológica, como de tu parte descriptible, de tu parte que es perceptible. No estamos, claro, estamos hablando de tu parte que existe y que no es el observador que observa esa parte. Entonces, el ello es como si fuera tu esencia, pero tu esencia humana, o parte de tu esencia humana. Por eso, cuando de alguna manera, por lo menos si querés mezclar esos dos paradigmas, el ello no es la esencia del sujeto, porque la esencia del sujeto es simplemente el vacío en donde el ello emerge. Todo emerge en ese vacío que es pura conciencia. Sí. Sería como tu naturaleza. Claro. Sí. No, que me haces pensar en... Porque Felipe te hace la pregunta comparando con el ello en el sentido más freudiano posible, ¿no? Y como vos bien decís, es como, para Freud es como muy concreto, es como el ello son deseos reprimidos, sexuales, edípicos, ¿viste? Es como, claro. Es eso, de uno. Es muy concreto. Sí. Para Lacan, sin embargo, el sujeto del inconsciente, que es equiparable de alguna manera al ello, tiene más vínculo con lo que vos decís, porque para Lacan es un vacío, es como es algo que no tiene sustancia, que no, claro. Que no tiene ser de alguna manera, y que aparece en el relámpago de la desaparición del yo o del ser del sujeto. Es como en el momento de vacío, de la desaparición de... Claro. Donde se resquebraja ese ego que venía claro. a proteger una identidad que es... Claro. Que no sabés quién sos. En ese relámpago dice, cuando uno comete un lapsus, suponete que algo, viste, se produce una ruptura, antes de que, cuando se quiebra el primer sentido, antes de que aparezca el sentido que le sigue, que podría aparecer desde el lapsus, en ese claro. relámpago, en ese momento de desfallecimiento, ahí aparece el sujeto del inconsciente para Lacan. Sí, hay momentos de análisis que el paciente te dice, me quedé en blanco, ¿no? Me quedé en blanco y... a mí me ha pasado también, ¿no? Momentos de no es bueno, ¿no? Mucha conciencia también. O ponerle, vos me habías dicho que Osho o tipo de estos gurúes espirituales a veces hablan muy lento y muy pausado, no solo porque están retranca, sino porque... Y lo estoy haciendo ahora. Porque en los gaps entre palabra y palabra, sí. Cuando vos estás con la atención puesta en lo que van a decir, en esos gaps aparece algo del vacío, entonces te hacen experimentar la conciencia del ser. Exactamente. En acto, digamos, en su discurso o claro. algo por el estilo, ¿no? Como porque estás expectante, ¿no? Claro. Estás realmente consciente de, bueno, a ver qué aparece, ¿no? Más allá del contenido de lo que están diciendo en sus palabras, sí. La experiencia que te están haciendo vivir cuando aparecen esos gaps es como de estar en el presente. Claro, sí, re. Bueno, y ejemplo, se me ocurre un ejemplo. Un ejemplo concreto. Antes voy a decir lo que venía pensando en el auto. Porque por ahí se puede relacionar también. Bueno. Es como venía pensando en esta pregunta y me disparó a otra cosa que a veces pensaba y lo pude como asociar con otras ideas. Y le conté a Mati y era así, era como... Es una reflexión, digo, si un contenido que es inconsciente puede emerger hasta la conciencia, ¿no? Que una manifestación del inconsciente. Claro, una manifestación del inconsciente.
¿no? Y uno la ve, ping. Entonces, si un contenido puede viajar de una parte a la otra, pensando la conciencia como continente, ¿no? El inconsciente y la conciencia, entonces, ¿realmente son dos o son uno? Porque si un contenido puede viajar de acá hasta acá, entonces estamos hablando de que hizo un caminito, ¿no? Es un continente todo. Bueno, eso es muy lacaniano también. Claro. Entonces, es verdad. Sí. Entonces hizo el caminito y de repente me vino así como pensar, es una idea, nada. ¿Qué pasa si en realidad es uno, consciente inconsciente, y lo que lo divide, obviamente, es la represión, que es como una función yoica de control sobre ciertas cosas, ciertos contenidos, ¿no? Y qué sé yo, puede, esa función de represión, de resistencia también, puede o relajarse, como pasa en los sueños, uno se va a dormir, se relaja el yo y empieza a emerger más contenido inconsciente, o sea, digamos que bajó la defensa y bueno, más contenido entró a la conciencia, como un todo. O esa función yoica, digamos, sí, se relaja, se expande o se contrae y se tensa. Y pensaba en la pupila de un ojo, ¿no? Porque un ojo cuando se expande o se dilata, entra más luz, ¿no? Como más contenido entra. Y cuando se contrae, se achica, menos luz entra. Y es como que menos podés ver, ¿no? Cuando estás contraído que cuando estás expandido y relajado. ¿Y por qué lo quería decir? Porque antes de darte el ejemplo que voy a dar, estaba muy relacionado. El ejemplo que se me ocurrió es, a mí me pasa que bueno, por mi orientación me llaman muchas personas que están interesadas en la espiritualidad, en la meditación, como pacientes, ¿no? Y el ejemplo concreto que se me ocurrió, que pasó en más de una, es que estas personas cuando meditan y bajan la defensa y permiten que más contenido emerja, justamente empieza a emerger más contenido inconsciente, que asusta mucho porque por algo es inconsciente, ¿no? Son cosas que uno viene huyendo justamente y empiezan a emerger, o sea, tenía la conciencia relajada. Cuando empezó a emerger se puso a poner tensa porque empezó a identificarse con el contenido y dijo, no, esto no puede vivir dentro mío, ¿no? Vuelve a aparecer la represión y, digamos... convertirlo en algo ajeno, digamos. Claro, y vuelve ¿No? a... Claro, algo así. claro, sí. Sí, algo de qué defenderse. Claro, Sí. empieza como la división empieza a aparecer. Sí, empieza a aparecer la división de nuevo. Está interesante. Si pudieras simplemente dejar que cualquier cosa emerja, estaríamos hablando del nirvana, básicamente, ¿no? Como cero resistencia. Está muy interesante el ejemplo. A mí como no me llegan tantos pacientes, o sea, o quizás sí, pero no me cuentan en general de sus meditaciones. Claro. Entonces es interesante la experiencia Está bueno. que contás. ¿Sí? Sí. Muy interesante. Y como yo no medito también, lo tendría que empezar a hacer. Siempre digo lo mismo en los videos que hablamos de meditación. Está muy interesante. Sí, sí, sí. Todos tenemos miedos, ¿no? Y es difícil enfrentarse a las verdades que uno tiene ahí. Ocultillas. Puta madre. Bueno, así que eso fue la pregunta para Felipe Araya, muy buena. Gracias, Felipe. Sí, muchas gracias, me gustó mucho la respuesta Gracias. y el ejemplo concreto que pusiste estaba buenísimo. Bueno, sin más los despedimos. Si quieren que respondamos a sus preguntas, no dejen de dejarlas aquí abajo en la caja de comentarios y vamos a estar eligiendo las mejores o las que más nos dé ganas de responder para el próximo PIR, que si el tanque no se va de vacaciones muchos meses, será pronto. Será pronto. Así que bueno, muchas gracias por estar con nosotros y la seguimos la próxima sesión.